estamos. Grecia, si llama a Marco Rubio otra vez, por favor. No, mentira, era el micrófono que se estaba metiendo. Pero yo pasé show. Fíjense usted hablando de show. El Gerald Ford se movió. El barco que es tan grande, ¿no? Portaavión. Y entonces las redes, los maléficos, hay unos laboratorios que son muy caros, que tienen gente en Miami y en España, pero que tienen réplica en Venezuela, que agarran y todo el día te llenan la cabeza de cosas que no son verdad. Empezaron a decir, ahí vienen otra vez los gringos a llevarse a Delche, a llevarse a Diosdado, a llevar a José Manuel Romano, se lo van a llevar, también dijeron. Aquí conozco porque el dicho está desprestigiado. Entonces, claro, tú le sumas la declaración de Marco Rubio, que produce la respuesta de Delcy Rodríguez, que dice, bueno, en Venezuela mandamos los venezolanos, y comienzas a pensar sobre las posibilidades de cómo conseguir la estabilidad. Conseguir la estabilidad es complejo porque, como tú mismo lo señalas, al presidente se lo llevaron en una causal, produciendo una causal que no es legal en nuestra Constitución. Para ellos sí, pero para nosotros no. Y de ahí en adelante comienza un problema tanto legal como político, más político que otra cosa, porque los que se llevaron a Maduro quieren petróleo y a nosotros nos conviene que ellos quieran petróleo, porque tal como lo dijo Jorge Rodríguez ayer, Venezuela necesita una inversión de 50.000 millones para poder producir 3, 4 millones de barriles diarios, que es lo que le interesa a los americanos. Aquí nadie tiene esa plata, entonces hay que cambiar la ley de hidrocarburos, que hace años debieron cambiarla, por cierto, porque nosotros nos fuimos quedando fuera de mercado. En el momento en que PDVSA perdió su función como empresa, empezó a construir casas y hacer pavimento y comida y qué sé yo, pues esa no es la función de PDVSA. Y luego el paro petrolero nos quitó mucho de los profesionales y todas estas incidencias a la empresa la dejaron fuera del mercado petrolero y sus movimientos, porque no es que estábamos todo el tiempo con la nacionalización, nos quedamos fuera del mercado. No, el mercado fue cambiando porque las empresas, las grandes empresas petroleras, a medida que los países fueron nacionalizando sus industrias, comenzaron a actuar de otra manera y como la economía es la economía, pues empezaron a generar otras condiciones que es la que nosotros tenemos que ver ahorita. ¿Cómo ves tú esta reforma de la hidrocarburos? Bueno, dado todo lo que te estoy contando. vamos a hacer un análisis contextualizado, detenido, para que el país comprenda lo que está en juego en este momento. Hay 3 proyectos de reforma de leyes que esperamos podamos debatir en el transcurso del programa, pero vamos a comenzar por la propuesta de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Primero señalar que la Ley de Hidrocarburos vigentes es la que está sancionada en el 2006 y que en su momento fue una ley bastante innovadora porque contempló la estipulación de las empresas mixtas. Esas empresas mixtas eran asociaciones entre el Estado venezolano a través de PDVSA, principalmente por medio de la Corporación Venezolana de Petróleo, y empresas nacionales o extranjeras, agentes estatales, para el desarrollo de la actividad petrolera. El Estado, en ese concepto de empresas mixtas, se reservaba el control accionario con el 50% más 1, que en la migración de los convenios operativos que venían derivados de la ley del 2001, llevó que en algunos casos, como en la explotación de la faja petrolífera del Orinoco, ese 50% más 1 se convirtiera en un 60%. Ahora bien, se está planteando una reforma a la ley de hidrocarburos que tiene sus pros y sus contras. ¿Cuáles son los pros? En mi perspectiva, va a haber una mayor apertura a la inversión extranjera, una mayor producción petrolera, una mayor flexibilidad en cuanto a la posibilidad de interactuar con otras empresas en el país, pero recuerda que todo eso debemos hacerlo en el marco de la constitucionalidad y de la legalidad. Porque ayer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mencionaba a Thomas Jefferson y decía que las constituciones tienen que ser vivientes. Sí, tienen que ser vivientes, tienen que adaptarse a las mudanzas de los tiempos, pero no por eso se tienen que ajustar a las necesidades puntuales para vulnerarlas cuando sea necesario según qué conveniencia. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 23
de la propuesta de reforma de ley de la Asamblea Nacional de la Ley de Hidrocarburos violenta el artículo 302 de la Constitución Nacional. El artículo 302 de la Constitución Nacional reserva las actividades primarias de hidrocarburos al Estado. ¿Cuáles son esas actividades primarias? Las actividades de exploración y las actividades de producción. Las actividades secundarias, o sea, de refinación, o las actividades terciarias, o sea, la comercialización, sí pueden ser realizadas por agentes particulares. Ahora bien, esto ya había sido de alguna forma alterado un poco con la ley antibloqueo del 2020, mediante la cual se instituyeron los contratos de participación productiva en materia de hidrocarburos, que es el propósito fundamental que se plantean con esta ley, traer esos contratos que se aplicaron a la luz de la ley antibloqueo, que era una ley, por cierto, también que tenía algunos visos de inconstitucionalidad, porque entre otras cosas la ley antibloqueo establecía una jerarquía normativa por sobre otras leyes orgánicas o especiales en materia de hidrocarburos que podría incluso derogar, que se aplicaría preferentemente, y ya eso violentaba la reserva legal y violentaba el control parlamentario. Otro aspecto que me preocupa supremamente de la propuesta de reforma de ley de hidrocarburos es lo relativo al control de la Asamblea Nacional. El artículo 150 constitucional, que define los contratos de interés público, señala que los contratos de interés público son aquellos suscritos por la República, por el Estado venezolano con otros estados, agentes estatales o sociedades extranjeras, y deben contar con la autorización de la Asamblea Nacional. Esto en concatenación con las competencias de la Asamblea Nacional que están establecidas en el primera parte del numeral 9 del 187 de la Constitución, que le establecen a la Asamblea Nacional la obligatoriedad de aprobar los actos administrativos que plantee el Ejecutivo Nacional y que vayan a ser convertidos en contratos de interés público. Es decir, la sola notificación, como plantea la ley, a la Asamblea Nacional violenta el control parlamentario. Entonces, así como va a haber una mayor producción petrolera, van a haber mayores ingresos para el país. Lo decía ayer la presidenta encargada. Tenemos que pasar de ser el país con las mayores reservas probadas y probables de petróleo, es decir, 360 mil millones de barriles de petróleo como reservas en Venezuela, para convertirnos en un gran productor de petróleo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y además esos fondos se van a invertir en los dos fondos que ya se aprobaron, el Fondo de Inversión Social, que va a estar destinado al incremento salarial, porque el salario sabemos en las condiciones en las que se encuentra, que está completamente pulverizado, hay que mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, en la salud, en la educación, en el Fondo de Infraestructura, pero te adelanto, Kiko, sin adentrarme mucho en eso, en ese Fondo de Infraestructura se van a destinar los recursos para mejorar los servicios públicos, entre ellos agua y electricidad. Si aquí no se recompone el sistema eléctrico nacional, no va a haber posibilidad alguna de desarrollar esos grandes proyectos que se plantea el gobierno venezolano, el Estado, a través de la propuesta de reforma de la ley de hidrocarburos. Entonces, repito, tiene unos pros en cuanto a la flexibilización económica, en cuanto a la atracción de inversiones, en cuanto a la generación de ingresos que el país necesita para que sean verdaderamente invertidos en la gente. Porque recordemos que aquí, según lo que dicen algunos, Rafael Ramírez se robó 40 mil millones de dólares y Tarek El Aissami, según los cálculos modestos que sacan algunos, 23 mil millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que potenciar la producción petrolera, pero para que eso se reinvierta en los venezolanos, y atención, que la modificación de las leyes se haga atendiendo el marco constitucional. Esta es la Constitución que tenemos. Si queremos otra, tenemos que promover una reforma. Y en el marco de esta Constitución, las actividades primarias de la producción y la exploración petrolera, aunque ya lo venía manteniendo la ley antibloqueo, están reservadas al Estado venezolano. Y así lo dice también. Yo no digo que el Estado pierda soberanía sobre los recursos, porque el artículo 12 de la Constitución, cuando señala los yacimientos mineros y de hidrocarburos que se encuentren en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, son propiedad exclusiva de la República y en consecuencia son inalienables e imprescriptibles.
La República no va a perder soberanía sobre sus recursos, pero ciertamente unos contratos que no sean aprobados por la Asamblea Nacional, sino que solamente sean notificados, violenta la Constitución Nacional. Y unos contratos de participación productiva, aunque hayan sido muy exitosos realmente desde su aplicación, si no son dentro del marco del artículo 302 que reserve las actividades primarias al Estado, pues también violenta la Constitución Nacional. Entonces, con estas consideraciones, yo puedo puntualizar cuáles son los pros y cuáles son los contras y qué es lo que debemos hacer para que todo el estamento legal y todo lo que se pretende hacer en relación con la materia de hidrocarburos se enmarque dentro de los lineamientos de la norma suprema del Estado, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos al corte constitucional, porque está establecido. Sí, es norma. Ya regresamos.